Hemos hecho todo lo posible, pero 20 doctores fallan en salvar a un multimillonario cuando la ciencia llega a su límite. Lo sentimos, la enfermedad de don Ricardo Montenegro es intratable. La voz del doctor Armando Silva resonó en la lujosa habitación, tan fría y pulcra como los instrumentos de acero que colgaban de los monitores médicos. Cada una de sus palabras era una sentencia de muerte, un martillazo final sobre el ataúd de la frágil esperanza que aún albergaban los presentes. Elena Robles, de pie en un rincón sombrío, casi invisible entre las sombras de los caros muebles, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, un zumbido agudo llenando sus oídos mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor en fragmentos silenciosos y dolorosos. Llevaba más de 30 años sirviendo en esa imponente mansión de Polanco, y don Ricardo no era solo su jefe, era el pilar fundamental de su vida, una figura casi paternal que la había protegido y guiado desde que llegó a la gran ciudad. El CADE sin nada más que sus manos y un corazón dispuesto a trabajar sin descanso para salir adelante. Vio el rostro de Sofía, la sobrina de don Ricardo, contraerse en una mueca de dolor que a Elena le pareció ensayada, casi teatral, una actuación digna de un escenario profesional, que no lograba ocultar el brillo fugaz y extraño que apareció en sus ojos por un instante. Los otros médicos, eminencias en sus respectivos campos, asentían con una gravedad impostada, sus rostros impasibles reflejando una derrota profesional que no parecía afectarles el alma en lo más mínimo, como si solo fuera un caso más en sus exitosas carreras, una simple y desafortunada estadística. El lujo de la habitación, con sus cortinas de seda y sus muebles de caoba, de repente se sentía asfixiante, una jaula dorada donde la vida se escapaba sin que nadie, con toda su ciencia y su inmenso poder, pudiera hacer absolutamente nada para retenerla. ¿Era realmente el final? Oh tío, no puede ser cierto. ¿Están completamente seguros, doctor? No hay absolutamente nada más que se pueda intentar. La voz de Sofía Montenegro era un susurro quebrado y lastimero, pero sus ojos, por un instante fugaz que solo la atenta Elena percibió, brillaron con algo que no era precisamente tristeza, sino un destello de triunfo contenido, una victoria oscura que se esforzaba por ocultar. Se aferró con fuerza al brazo del doctor Silva, interpretando a la perfección el papel de la heredera desconsolada que se enfrenta a lo inevitable, sus uñas perfectamente cuidadas contrastando con la tela austera de la bata del doctor, un detalle que pareció extrañamente fuera de lugar en medio de tanta supuesta pena. Hemos realizado todas las pruebas imaginables, señorita Montenegro. Su tío se está apagando lentamente, como una vela que se consume sin remedio. Lo mejor que pueden hacer ahora es prepararse para el inevitable y triste desenlace. Elena observó la escena desde su rincón, invisible para todos ellos, sintiendo cómo la rabia y la impotencia crecían en su interior como una marea oscura que amenazaba con ahogarla por completo. Para ellos, ella era solo parte del mobiliario, la empleada que se encargaba de que todo estuviera impecable, una sombra sin voz ni opinión en aquel drama de alta sociedad. Pero ella veía mucho más allá de las apariencias. Veía la forma en que los dedos de Sofía no temblaban al recibir la noticia, la manera en que su mirada se desviaba hacia los valiosos cuadros que colgaban de las paredes, como si ya estuviera calculando su valor y planificando su futuro. Esto no tiene ningún sentido, pensó Elena, un nudo de angustia formándose en su garganta. Conocía a don Ricardo mejor que nadie, su fortaleza, su espíritu indomable. Una enfermedad misteriosa que derrotaba a 20 especialistas, no encajaba para nada con el hombre que había construido un imperio desde la nada. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale el like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El equipo médico se retiró con la solemnidad de un cortejo fúnebre, sus maletines de cuero cerrándose con chasquidos secos que resonaron en el silencio como paladas de tierra sobre una tumba inminente. Sofía los acompañó hasta la puerta principal, su rostro compungido cambiando sutilmente a uno de control y eficiencia tan pronto como les dio la espalda, una transformación escalofriante que confirmó las peores sospechas que Elena albergaba en su corazón. Inmediatamente después tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, su voz ahora firme y clara, hablando de abogados, testamentos y disposiciones finales, con una frialdad que helaba la sangre y revelaba su verdadera naturaleza depredadora. Elena permaneció inmóvil, su corazón latiendo con una fuerza dolorosa contra sus costillas, testigo silencioso de la cruel realidad que se desplegaba ante sus ojos con una claridad aterradora. El contraste era brutal y desolador. Afuera, en las vibrantes calles de la Ciudad de México, la vida continúa.
evacuaba con su bullicio ajeno a la tragedia que se desarrollaba tras los altos muros de la mansión. Los coches de lujo pasaban, la gente reía en los cafés, el mundo seguía girando indiferente. Pero allí dentro, el tiempo se había detenido, suspendido en una atmósfera de rendición y mentiras. Elena sintió una oleada de rabia impotente. Se negaba a aceptar ese final, no podía. Don Ricardo merecía más que ser una estadística, una anécdota en la carrera de 20 médicos que simplemente se encogerían de hombros y seguirían adelante sin mirar atrás. Elena Robles era una mujer de 58 años, de manos curtidas por el trabajo, y una mirada que había aprendido a ver lo que otros ignoraban deliberadamente, los pequeños detalles que componen la gran verdad. No tenía títulos universitarios ni pedigrí, pero poseía una memoria prodigiosa, y un conocimiento autodidacta sobre hierbas y remedios caseros que su abuela le había enseñado en su pequeño pueblo natal, una sabiduría ancestral que muchos despreciaban como simple folclor de gente ignorante. Su inseguridad social a menudo la silenciaba frente a figuras de autoridad como el Dr. Silva, pero su lealtad hacia don Ricardo era inquebrantable, un pilar inamovible en su vida. Recordó las palabras de él, dichas con un hilo de voz hacía apenas una semana, una súplica desesperada que se le había grabado a fuego. Siento que me apago, Elena. ¿Por qué nadie sabe qué tengo? Esa pregunta la atormentaba día y noche, resonando en su mente sin cesar. Él confiaba en ella, le contaba sus miedos más profundos cuando los médicos no estaban presentes. Ella sentía una responsabilidad profunda, un deber que iba más allá de su salario. Era un lazo forjado durante décadas de servicio, de confianza mutua. Recordaba las conversaciones que tenían, a veces en la cocina mientras él tomaba su café matutino. Para el mundo, él era un magnate. Para ella, era Ricardo, el hombre que una vez le dijo: «Tú, Elena, eres el alma de esta casa». Y ella no iba a dejar que esa alma se extinguiera sin luchar con todas sus fuerzas. Con una determinación que nació de la más profunda desesperación, Elena decidió volver a la habitación de don Ricardo, sintiendo que debía encontrar una respuesta que todos habían pasado por alto, una pieza que no encajaba. La casa estaba en un silencio antinatural, solo interrumpido por los susurros de Sofía al teléfono en la biblioteca, planeando su futuro sobre la tumba aún no cavada de su tío. Caminó por los pasillos largos y desiertos, sus pasos amortiguados por la raya. Heroles alfombras persas que parecían absorber el sonido de su rebelión silenciosa. Cada retrato en las paredes parecía observarla, cada objeto de arte parecía juzgar su audacia, recordándole su lugar en la jerarquía de esa casa. «Soy solo la empleada, ¿qué puedo hacer yo que 20 genios no han podido?», pensó, la duda tratando de paralizarla, de susurrarle que se rindiera de una vez. Pero entonces, recordó la mirada de don Ricardo. Una mezcla de confusión y súplica, que le rompía el corazón en 1000 pedazos. No podía rendirse. No todavía. Al llegar a la puerta de la suite principal, respiró hondo y giró el pomo con cuidado, como si estuviera entrando en un territorio sagrado y prohibido. La habitación estaba en penumbra. Las cortinas corridas para proteger al enfermo de la luz del día. El olor a antiséptico era abrumador, pero debajo de todo eso, había algo más. Un aroma sutil, dulzón y extrañamente químico que no encajaba en absoluto. Sus ojos se adaptaron lentamente a la oscuridad, fijos en la figura inmóvil de don Ricardo en la cama. Estaba pálido, casi translúcido, y su respiración era superficial, un hilo de vida a punto de romperse por completo. Las máquinas a su lado seguían con su monótona sinfonía de la vida en declive, un sonido que se le clavaba en el alma como un puñal afilado. La mirada de Elena recorrió la habitación, buscando algo, cualquier cosa que estuviera fuera de lugar, un detalle que los ojos expertos habían pasado por alto en su análisis científico. Y entonces lo vio, como si un foco de luz lo iluminara solo para ella, destacándolo en medio de la penumbra. En la mesita de noche, junto a la jarra de agua y los medicamentos meticulosamente ordenados, estaba el *** florero ***. Era una pieza de cristal de Murano, elegante y costosa, que ella misma limpiaba con esmero cada 2 días. Hoy, como casi todos los días desde que don Ricardo había caído enfermo, estaba lleno de lirios blancos, unas flores hermosas pero con un aroma intenso y penetrante. Era el mismo aroma que ella había notado al entrar, ese olor dulzón y anómalo que parecía impregnarlo todo. Se acercó lentamente, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una extraña premonición.
Algo en ese objeto cotidiano la llamaba, le susurraba que la respuesta que todos buscaban estaba justo ahí, a la vista de todos, pero oculta en su aparente inocencia. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, un presentimiento helado que le erizó la piel. De repente un recuerdo vívido y claro como el cristal asaltó su mente, tan nítido que era como si estuviera sucediendo de nuevo en ese preciso instante. Fue hace unos meses, antes de que la enfermedad se apoderara por completo de don Ricardo. Estaban en el jardín, y él se detuvo frente a un macizo de lirios, su rostro contorsionado por el disgusto. «Odio esas flores, Elena», dijo, arrugando la nariz con una mueca de aversión. «Su olor me marea, me da un dolor de cabeza insoportable. Por favor, asegúrate de que nunca haya de esas dentro de casa». Ella había cumplido la orden al pie de la letra, como siempre, porque la comodidad de don Ricardo era su máxima prioridad. Sin embargo, desde que él estaba postrado en cama, esos mismos lirios aparecían en su habitación cada mañana, inexplicablemente, desafiando sus órdenes directas. Ella había asumido que era un capricho de Sofía quien se encargaba de las flores últimamente. Pero ahora, esa coincidencia le parecía siniestra, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de ninguna manera. ¿Por qué alguien pondría deliberadamente las únicas flores que el enfermo detestaba en su mesita de noche, tan cerca de él? No puede ser una simple casualidad, pensó con un nudo en el estómago. Esto tenía que ser intencionado, un acto de crueldad silenciosa. Impulsada por una urgencia que no podía explicar, una fuerza que la empujaba a actuar sin más demora, Elena salió de la habitación y buscó al doctor Silva, que estaba a punto de marcharse con su aire de importancia. Lo interceptó en el gran vestíbulo de mármol, su corazón martillando contra su pecho con tal fuerza que temía que se le saliera. «Doctor, disculpe. Necesito hablar con usted un momento». «Es sobre don Ricardo», dijo con voz temblorosa, suplicante, sintiéndose pequeña bajo su imponente figura. El doctor se giró, su expresión pasando de la prisa a la condescendencia en un instante, mirándola de arriba abajo, como si notara por primera vez su uniforme de trabajo, un símbolo de su inferioridad en aquel mundo de riqueza. «¿Sí? ¿Qué ocurre? Si es sobre la limpieza, hable con la señorita Montenegro». Su tono era cortante, despectivo, diseñado para ponerla en su lugar y recordarle que no debía molestarlo con asuntos triviales. La inseguridad de Elena luchó por tomar el control, susurrándole que se diera la vuelta, que no se metiera donde no la llamaban. Pero la imagen de don Ricardo, indefenso en su cama, le dio la fuerza para insistir. «No es sobre la limpieza, doctor. Es sobre las flores que hay en su habitación. Los lirios, él los odia. Siempre le han hecho sentirse mal. ¿Podría eso tener algo que ver con su enfermedad?» El doctor Silva la miró con una mezcla de incredulidad y fastidio, como si estuviera hablando con una niña que cuenta historias de fantasmas. Una pequeña sonrisa arrogante se dibujó en sus labios, una mueca de superioridad que la hizo sentir insignificante. «¿Flores? ¿Me está molestando para hablarme de flores?» Se cruzó de brazos, su postura irradiando una autoridad incuestionable que no admitía réplica de alguien como ella. «Señora, con todo respeto, usted se encarga de la limpieza y yo de la medicina. Déjenos la ciencia a los profesionales. Hemos analizado cada muestra de sangre, cada tejido, hemos realizado resonancias magnéticas de última generación que cuestan más de lo que ganará en toda su vida. Créame, si la respuesta a una enfermedad compleja estuviera en el recipiente con agua de las flores, ya la habríamos encontrado hace mucho tiempo». Cada palabra era un golpe, una forma de humillarla, de recordarle su insignificancia en ese mundo de conocimiento y poder, donde ella no tenía cabida. La humillación le subió por las mejillas en forma de un rubor ardiente. Se sintió pequeña, estúpida, una ilusa por haber creído que alguien como él podría escucharla. Pero la certeza en su interior, esa voz que le decía que estaba en lo cierto, no se desvaneció, sino que se hizo más fuerte. «Pero el olor, doctor. El agua tiene un olor extraño. No es solo el perfume de las flores, hay algo más, algo que no está bien», insistió Elena, su voz apenas un susurro desesperado, aferrándose a su última esperanza de ser escuchada. El doctor soltó una carcajada corta y seca, un sonido cruel que resonó en el vasto vestíbulo, amplificado por el mármol frío. «Por supuesto que huele. Es agua estancada con materia orgánica en descomposición. Es perfectamente normal, es biología básica. Ahora, si me disculpa, tengo otros pacientes que atender. Pacientes a los que quizás todavía pueda ayudar, a diferencia de este caso». Se dio la vuelta con un gesto brusco y se marchó sin mirar atrás.
dejándola sola y humillada en medio de la inmensidad de mármol y silencio. Elena se quedó paralizada, las palabras del doctor resonando en sus oídos, materia orgánica en descomposición. Pero no era solo eso, ella conocía ese olor. Era el olor del agua de las flores cuando se pudre, sí, pero había algo más, una nota metálica, amarga, casi imperceptible, escondida bajo el perfume pesado de los lirios. Se sentía como una tonta por haber intentado razonar con él. Para un hombre como el doctor Silva, su opinión era tan irrelevante como el polvo en los muebles. No era nadie. Algo estaba a punto de romperse. La frustración la invadió, una ola de impotencia que amenazaba con ahogarla por completo. Estaba tan cerca de algo, lo sentía en sus huesos, una verdad que todos ignoraban deliberadamente. Pero estaba sola. Nadie la escucharía. Sofía, que se acercaba por el pasillo con paso decidido, la vio allí parada y frunció el ceño, su expresión endureciéndose al instante. ¿Pasa algo, Elena? Te he dicho que no molestes a los doctores con tus tonterías. Su tono era falsamente amable, una fina capa de cortesía que apenas ocultaba el desprecio y la advertencia en sus ojos, fríos como el hielo. Elena bajó la mirada, sintiéndose derrotada por un instante. No, señorita Sofía, no pasa nada. ¿Cómo podía luchar contra un muro de arrogancia, poder y maldad tan grande? Se dio cuenta de que si nadie iba a ayudarla, tendría que encontrar la verdad por sí misma, aunque eso significara arriesgarlo todo, incluso su propia vida. Su opinión es irrelevante, usted es solo la empleada, pensó, repitiendo la humillación en su mente. Pero esa humillación no la rompió, al contrario encendió una llama de determinación en su interior. Les demostraría a todos que estaban equivocados, costara lo que costara. Decidió que necesitaba una prueba, algo tangible que pudiera mostrar, algo que ni el doctor Silva ni nadie pudiera desestimar como supersticiones de ancianas o invenciones de una simple empleada. Volvió a la habitación de don Ricardo, esta vez con un plan claro y arriesgado. Esperó con el corazón en un puño a que la enfermera de turno saliera para su descanso, cada segundo una eternidad. El miedo a ser descubierta le secaba la boca y le hacía temblar las manos. Se acercó a la mesita de noche, sus movimientos sigilosos y precisos como los de un ladrón en la noche. Sacó un pequeño frasco de cristal que guardaba en el bolsillo de su delantal, uno que normalmente usaba para guardar esencias de lavanda para la ropa de cama. Con manos temblorosas que delataban el pánico que sentía, desenroscó la tapa. El olor anómalo era más fuerte de cerca, una mezcla nauseabunda de dulzura y podredumbre química. Con mucho cuidado, sumergió el frasco en el recipiente de cristal y recogió una pequeña muestra del agua turbia y verdosa. Lo cerró herméticamente y se lo guardó de nuevo en el bolsillo. El frasco se sentía pesado, como si contuviera no solo agua sino el destino de un hombre. ¿Qué haría ahora con esa prueba? ¿A quién podría acudir? Durante los días siguientes, Elena vivió en un estado de alerta constante, observando todo y a todos, convirtiéndose en una sombra invisible en la enorme mansión. Prestaba especial atención a Sofía, estudiando cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada palabra. Notó cómo la sobrina de don Ricardo había cambiado sutilmente sus rutinas. Antes, apenas pasaba tiempo en la casa, pero ahora estaba siempre presente, controlando cada visita, cada llamada, cada dosis de medicación que administraban las enfermeras, como un buitre esperando pacientemente a que su presa diera el último aliento. Elena la vio una tarde en el despacho, revisando una pila de documentos financieros con una expresión de avidez que contrastaba fuertemente con su luto público. ESC, UCHO, con acento agudo, fragmentos de conversaciones telefónicas, palabras como transferencia, poder notarial y liquidación de activos. Ella no está de luto, está cerrando un negocio, pensó Elena con una creciente sensación de repulsión y asco. Todo parecía encajar en un rompecabezas oscuro y aterrador. La enfermedad inexplicable, los lirios odiados, la prisa de Sofía por hacerse con el control. Pero sus sospechas no eran nada sin pruebas concretas. El frasco en su bolsillo era su única esperanza, y el tiempo se estaba acabando. Una noche mientras don Ricardo dormía agitadamente, Elena se sentó junto a su cama, como solía hacer en los viejos tiempos. Le tomó la mano, sintiendo la piel fría y frágil, tan diferente de la mano fuerte que recordaba, la mano que una vez le había dado una palmada de ánimo en el hombro. Recordó cuando él era un torbellino de energía,
cerrando tratos millonarios por teléfono mientras le pedía a ella que le preparara uno de sus té, con acento agudo ese de hierbas para la garganta. Usted confía más en sus remedios que en toda la farmacopea moderna, Elena, le había dicho una vez con una sonrisa cómplice y genuina. Esa confianza era un tesoro que ella no estaba dispuesta a traicionar bajo ninguna circunstancia. Le susurró al oído, aunque no sabía si podía escucharla, derramando su corazón en la oscuridad de la habitación. Aguante, don Ricardo, por favor, aguante un poco más. Le prometo que descubriré qué está pasando. No lo dejaré solo en esto, se lo juro. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla y cayó sobre la mano de él. En ese momento, supo que no había vuelta atrás. Arriesgaría su trabajo, su reputación, incluso su seguridad si fuera necesario. La lealtad era una fuerza más poderosa que el miedo. Pero ¿a quién podría acudir con una simple muestra de agua y una teoría descabellada? Elena pensó en la estructura de poder de la casa y se sintió completamente atrapada. Sofía la controlaba por completo y la despreciaba. El equipo médico la consideraba una ignorante. Los otros empleados tenían demasiado miedo de perder su trabajo como para atreverse a hablar o ayudarla. Sus miradas esquivas lo decían todo. Estaba completamente aislada en su misión, una isla de sospecha en un mar de indiferencia y maldad. Su mente repasó una y otra vez sus escasas opciones. La policía no le haría caso. Le dirían que era un asunto médico y la despacharían sin más, quizás incluso con una advertencia. Un laboratorio privado podría analizar la muestra, pero costaría un dinero que no tenía, y levantaría sospechas que llegarían a oídos de Sofía en cuestión de horas. ¿Cómo puedo demostrarlo?, se preguntaba una y otra vez, la desesperación royéndole el alma. Entonces, como una luz en la oscuridad, recordó a un viejo amigo de su pueblo, Mateo, cuyo hijo, Javier, se había convertido en un químico o respetado que trabajaba en un laboratorio universitario. Era una posibilidad remota, un tiro en la oscuridad, pero era la única que tenía. Tomar esa decisión significaba salir de la mansión, arriesgarse a ser descubierta. El miedo era paralizante, pero la imagen del rostro debilitado de don Ricardo la empujaba a seguir adelante. El día que decidió actuar, fingió tener una cita médica urgente, una mentira que le pesaba en la conciencia pero que era absolutamente necesaria. Pidió el día libre, algo que rara vez hacía para no levantar sospechas. Sofía la miró con recelo, sus ojos escrutadores tratando de leer sus intenciones, de descubrir su engaño. «¿Estás bien, Elena? Últimamente pareces muy distraída», le dijo con una dulzura venenosa que le revolvió el estómago. «Solo es un chequeo de rutina, señorita. Cosas de la edad», respondió Elena, tratando de mantener la voz firme, aunque el corazón le latía tan fuerte que temía que Sofía pudiera oírlo a través de su uniforme. Consiguió el permiso y salió de la mansión sintiendo que se quitaba un peso de encima, pero al mismo tiempo, como si estuviera entrando en territorio enemigo. Llevaba el pequeño frasco envuelto en un pañuelo dentro de su bolso, protegiéndolo como si fuera la joya más valiosa del mundo. El viaje en transporte público a través de la enorme ciudad le pareció eterno. Cada mirada de un extraño le parecía una acusación, cada parada una eternidad. «Cálmate, Elena. Nadie sabe nada. Estás haciendo lo correcto», se repetía a sí misma como un mantra para no desfallecer. Llegó al laboratorio de la universidad, un edificio moderno y funcional que contrastaba enormemente con el lujo decadente y opresivo de la mansión Montenegro. Se sintió fuera de lugar con su ropa sencilla y sus manos de trabajadora en un entorno de ciencia y conocimiento avanzado. Preguntó por Javier, el hijo de Mateo, y esperó en un pasillo estéril, oliendo a productos químicos y a una extraña sensación de esperanza. Cuando Javier apareció, un joven amable con bata blanca, la reconoció al instante con una sonrisa cálida que la reconfortó. «Elena, qué sorpresa. Mi padre me habla mucho de usted, ¿en qué puedo ayudarla?». Ella le explicó la situación en voz baja, con urgencia, omitiendo los nombres y los detalles más comprometedores, presentándolo como una preocupación por un amigo muy querido cuya condición no mejoraba a pesar de los médicos. Le entregó el frasco con manos temblorosas. «Solo quiero saber qué hay en esta agua. Sé que es un pedido extraño, pero tengo un mal presentimiento. Hay un olor que no es normal». Javier tomó el frasco, lo observó a contraluz y asintió con seriedad, comprendiendo la gravedad silenciosa de la petición. «No te preocupes, Elena.
Haré un análisis toxicológico básico. No puedo prometer nada, pero veré qué encuentro. Llámame en 2 días. Los 2 días siguientes fueron una tortura psicológica. Cada minuto en la mansión se sentía como una hora de angustia insoportable. Elena realizaba sus tareas con una eficiencia mecánica, su cuerpo moviéndose en piloto automático mientras su mente estaba en otra parte, esperando la llamada de Javier con cada fibra de su ser. El estado de don Ricardo empeoraba visiblemente, a una velocidad alarmante que aterrorizaba a Elena. Su respiración se había vuelto más trabajosa y apenas respondía a los estímulos. El doctor Silva hizo una visita rápida, confirmó su diagnóstico inicial con una suficiencia irritante, y le dijo a Sofía que era cuestión de días. Estamos en la fase final. Solo podemos ofrecerle cuidados paliativos para que esté cómodo, declaró, como si hablara del tiempo. Elena tuvo que morderse la lengua para no gritarle que era un ciego arrogante y negligente. Sofía, por su parte, ya actuaba como la dueña y señora de la casa, dando órdenes, planeando renovaciones, y hablando de vender algunas de las propiedades de su tío con una alegría mal disimulada. La crueldad de la situación era insoportable. Algo estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. La llamada llegó al tercer día, mientras Elena limpiaba la platería en la cocina, un trabajo que requería una calma que no sentía en absoluto. Se escondió en la despensa para poder hablar con privacidad, su corazón latiendo desbocado, temiendo lo que iba a escuchar. ¿Javier? ¿Encontraste algo? Hubo un silencio en la línea que le pareció eterno, un abismo de incertidumbre que casi la hizo gritar. Luego, la voz de Javier sonó, grave y preocupada, confirmando sus peores temores de la forma más brutal. Elena, sí, encontré algo, y es muy serio. El agua contiene altas concentraciones de un alcaloide extraído de una planta. Es un veneno muy potente que, administrado en pequeñas dosis durante un largo periodo, imita los síntomas de una enfermedad neurodegenerativa de avance rápido. El aire se escapó de los pulmones de Elena en un silbido. Veneno. La palabra resonó en su mente, una confirmación monstruosa. Los síntomas: confusión, debilidad muscular, fallo orgánico progresivo. Todo COI. NCIDE, Elena. Quien quiera que sea tú, amigo, no está enfermo. Lo están envenenando lentamente. La verdad era más horrible y perversa de lo que jamás había imaginado. Elena colgó el teléfono, sus manos temblando incontrolablemente. Se apoyó contra los estantes de la despensa, rodeada de frascos de conservas y especias, mientras su mundo se desmoronaba para reconstruirse de una forma aterradora y siniestra. Veneno. Sofía. Los lirios. Todo encajaba en un plan diabólico. La sobrina no solo estaba esperando a que su tío muriera, sino que estaba acelerando el proceso activamente, de una manera cruel y calculada, justo delante de las narices de 20 de los mejores médicos del país. Dios mío, ella lo está matando, pensó, el horror helándole la sangre. Se sintió abrumada por el peso de lo que sabía. Ya no era una simple sospecha o una corazonada de una empleada preocupada. Era un hecho probado por la ciencia, la misma ciencia en la que el doctor Silva confiaba ciegamente. Pero, ¿quién le creería a ella, una simple ama de llaves, en contra de la sobrina afligida y heredera universal? Presentarse con esa acusación podría costarle no solo su trabajo, o también su libertad. Sofía era rica, poderosa y, evidentemente, despiadada. Podría destruirla con una sola llamada. ¿Qué debía hacer ahora? Impulsada por una mezcla de pánico y una nueva y furiosa determinación, Elena decidió que necesitaba más pruebas antes de actuar, algo que vinculara directamente a Sofía con el veneno. Recordó haber visto a Sofía guardar unos papeles en el cajón superior del escritorio del despacho de don Ricardo, un lugar que ahora ella consideraba suyo. Esperó a que Sofía saliera de compras, una de sus pocas ausencias en la casa. Con el corazón en la garganta, se deslizó dentro del despacho, un santuario de poder masculino que ahora se sentía profanado. Forzó la cerradura del cajón con un viejo cuchillo de cocina, sus manos temblando tanto que casi no lo consigue. Dentro, entre facturas y extractos bancarios, encontró lo que buscaba: el recibo de una compra en línea de un vivero especializado. La descripción del producto le heló la sangre: Adelpha, Nerium olean. Der variedad altamente tóxica. La compra se había realizado hacía 3 meses, justo cuando la salud de don Ricardo comenzó a declinar de forma misteriosa. Era la prueba irrefutable.
el eslabón perdido que conectaba a Sofía directamente con el arma homicida. «Te tengo», pensó con una mezcla de terror y triunfo. No sabía que, en ese preciso instante, la puerta del despacho se abría silenciosamente detrás de ella. La voz de Sofía, afilada como un cuchillo de hielo, la golpeó por la espalda, resonando en el silencio opresivo del lujoso despacho. «Elena, ¿se puede saber qué demonios estás haciendo aquí? Hurgando en mis cosas». Elena se giró bruscamente, el recibo del veneno arrugándose en su mano temblorosa, su rostro perdiendo todo color hasta volverse una máscara de puro terror. La confrontación fue mucho peor de lo que jamás había imaginado, fue una aniquilación personal. Sofía le arrebató el papel de un manotazo. Su fachada de sobrina devota y preocupada se resquebrajó por completo, revelando al monstruo calculador que llevaba dentro. ¿Limpiando? ¿A quién crees que engañas? ¿Acaso te crees con derecho a pensar? Siseó con desprecio, cada palabra un dardo envenenado diseñado para recordarle su lugar, su insignificancia. Eres una simple empleada, una sirvienta. Tu trabajo es limpiar y callar, no meter las narices donde no te llaman. Expulsada del despacho con un empujón, bajo la amenaza de ser despedida y arrojada a la calle sin nada, Elena supo que no podía seguir sola. En un acto de desesperación, corrió al hospital para enfrentarse al doctor Silva, llevándole la muestra de agua que había guardado y una foto del recibo en su viejo móvil. Su ruego fue recibido con un desprecio aún mayor. «Usted ha perdido completamente la cabeza. Viene aquí con acusaciones delirantes y teorías conspirativas», le espetó el doctor, su reputación impecable por encima de cualquier sospecha de una simple empleada. La pesadilla alcanzó su cenit cuando Sofía apareció interpretando magistralmente el papel de sobrina preocupada. «Doctor, discúlpela. Ha estado actuando de forma muy extraña últimamente, diciendo cosas sin sentido. Creo que no está bien». Ante el escándalo público el doctor no dudó. «Seguridad. Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente». La arrastraron por los pasillos, bajo las miradas juzgadoras de todos, y la arrojaron a la acera como si fuera basura. «Tienen que creerme, por favor», pensó con el alma rota. Algo dentro de ella, frágil y esperanzado, acababa de romperse en 1000 pedazos. El frío del pavimento se filtraba a través de su ropa delgada, pero nada se comparaba con el hielo que sentía en su corazón. Humillada, desacreditada y completamente sola, en cuestión de horas lo había perdido todo. Su trabajo, el techo sobre su cabeza y, lo que era peor, su dignidad. Por un momento, la idea de rendirse fue una tentación abrumadora, el deseo de desaparecer en la multitud anónima de la ciudad, y dejar que la oscuridad de Sofía ganara la partida. Pero entonces, como un faro en la niebla, la imagen del rostro amable de don Ricardo apareció en su mente. Recordó sus ojos, cansados pero lúcidos, el día que le dijo: «Usted, Elena, es la única persona honesta en esta casa. No deje que la maldad de otros apague su luz». Esa confianza, esa promesa silenciosa que le hizo de protegerlo, fue la chispa que necesitaba. La humillación pública no había extinguido el fuego en su interior, al contrario, lo había avivado hasta convertirlo en una furia helada y decidida. Se levantó con dificultad, secándose las lágrimas no con tristeza, sino con rabia. Si el sistema la había expulsado por la puerta, encontraría una ventana para volver a entrar. Ya no era la empleada asustada y sumisa. Le habían quitado todo, y al hacerlo, la habían hecho increíblemente peligrosa porque ya no tenía absolutamente nada que perder. Su primera llamada fue a Javier, el joven químico, cuya voz firme y serena al otro lado de la línea fue el primer rayo de esperanza real. «Estamos juntos en esto, Elena. Conozco a alguien que puede ayudarnos, una abogada. Es una verdadera luchadora». Esa promesa fue suficiente. «No estoy sola, por fin no estoy sola», pensó con una fuerza renovada que no sabía que poseía. El camino sería largo y arduo, una batalla de David contra Goliat, pero la guerra apenas acababa de comenzar. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La abogada, Isabel Romero, era todo lo que Javier había prometido y más, inteligente, directa y sin una pizca de miedo en su mirada. Su despacho no era lujoso, sino un espacio de trabajo abarrotado de libros y expedientes que hablaban de innumerables batallas legales. Escuchó la historia completa de Elena sin un atisbo de duda, sus ojos analizando cada detalle con la precisión de un cirujano. «Van a intentar destruirte, Elena. Es lo primero que harán», le advirtió con una franqueza que cortaba el aire,
pero su tono no era de desaliento, sino de preparación para la batalla que se avecinaba. Te llamarán loca, mentirosa, una empleada resentida que busca venganza o dinero. Tenemos que estar preparadas para eso. Juntas, en aquella pequeña oficina, trazaron un plan audaz y arriesgado. En lugar de acudir a la policía, donde la influencia de los Montenegro podría enterrar el caso bajo una montaña de burocracia, atacarían donde Sofía se sentía más segura e invencible: el tribunal. Interrumpirían la audiencia que la propia Sofía había solicitado para declarar incapacitado a don Ricardo y tomar así el control total de su fortuna. Presentaremos una moción de emergencia argumentando intento de asesinato. Será un escándalo mediático, pero nos dará la plataforma pública que necesitamos para que no puedan silenciarnos, explicó Isabel. Elena detalló cada prueba, cada sospecha, hasta el método de administración del veneno, que era tan simple como cruel. Estaba en el agua. El veneno estaba en el agua del **florero**, que ella le ponía cada día en su mesita de noche, justo al lado de las flores que él tanto odiaba. Con esa pieza central, construyeron su caso, añadiendo una declaración jurada de una antigua esteticista que confirmaba que Sofía cultivaba adelfas, una planta muy venenosa, en su terraza privada. La audiencia se acercaba y Elena, la invisible ama de llaves, se preparaba para convertirse en la testigo que derribar, y con acento agudo, a un imperio. El aire del tribunal era denso, cargado de susurros contenidos y del peso de la justicia formal que parecía aplastar a cualquiera que no estuviera acostumbrado a su solemnidad. Elena se sentía diminuta en el banco de madera pulida, un pequeño pájaro asustado en una jaula de caoba y mármol, rodeada de rostros extraños que la juzgaban en silencio. A su lado, Isabel Romero le transmitía una calma que ella no sentía en absoluto, su rostro sereno contrastando violentamente con el torbellino de pánico que agitaba su interior. Al otro lado de la sala, Sofía Montenegro parecía la encarnación de la elegancia y el dolor contenido, vestida con un traje oscuro y costoso que gritaba riqueza y poder, su rostro una máscara de preocupación perfectamente ensayada para el juez y el público. No puedo fallar ahora, no puedo permitir que gane, pensó Elena, sus manos aferradas a su bolso raído como si fuera un salvavidas en medio de un océano embravecido. El abogado de Sofía, un hombre de voz grave y ademanes teatrales, se puso de pie con una confianza abrumadora. Su discurso inicial fue una obra maestra de manipulación, pintando a su clienta como una sobrina devota que, con el corazón completamente roto, se veía obligada a tomar las riendas para proteger el legado de su amado tío. Señoría, no estamos aquí por gusto, sino por una triste y dolorosa necesidad, declaró, su voz resonando con una falsa solemnidad que a Elena le revolvió el estómago. Mi clienta solo busca cumplir la voluntad de su tío, asegurando que su vasto patrimonio sea gestionado con la prudencia que él mismo exigiría si estuviera en condiciones de hacerlo. Cada palabra era una mentira, una capa más de engaño que la asfixiaba. La balanza de la justicia ya parecía inclinarse peligrosamente en su contra. El primer testigo llamado por la defensa de Sofía fue el doctor Armando Silva, quien subió al estrado con la confianza de un rey ascendiendo a su trono. Su testimonio fue demoledor, una avalancha de términos médicos complejos que sonaban irrefutables para cualquier profano en la materia. Hemos agotado todas las vías posibles, señoría, afirmó con una rotundidad que no admitía réplica. 20 de los mejores especialistas del país han examinado a don Ricardo Montenegro. La conclusión, lamentablemente, es unánime y desoladora. Sufre un síndrome neurodegenerativo atípico y de avance fulminante. Su capacidad cognitiva está gravemente, y me temo que irreversiblemente comprometida. Cada frase era un clavo más en el ataúd de la esperanza de Elena. Su testimonio pintaba un cuadro de inevitabilidad médica, una tragedia contra la que nadie podía luchar, y menos una simple empleada del hogar. Cuando Isabel Romero se levantó para interrogarlo, la atmósfera se tensó hasta el punto de poder cortar con un cuchillo. Su voz era tranquila pero afilada como un bisturí. Doctor, en todos sus análisis, ¿consideraron ustedes la posibilidad de un envenenamiento exógeno, causado por una fuente externa y continuada en el tiempo? El doctor Silva esbozó una sonrisa condescendiente, un gesto de superioridad que enfureció a Elena. Abogada, como ya he dicho, realizamos todos los análisis toxicológicos estándar. No había nada. Buscar venenos exóticos sin una hipótesis clara es como buscar una aguja en un pajar. Nos basamos en la evidencia, no en fantasías.
La palabra fantasías fue lanzada como una piedra, dirigida directamente a Elena, cuya verdad se estaba desvaneciendo ante la imponente muralla de la arrogancia y la reputación. No tengo más preguntas para este testigo, dijo Isabel, con un ligero y deliberado énfasis en la última palabra que no pasó desapercibido para nadie en la sala. A continuación, el abogado de Sofía se giró hacia el juez, y con un gesto teatral de profundo pesar, dijo: «Señoría, lamentablemente debemos abordar las acusaciones infundadas que nos han traído aquí hoy, malgastando el valioso tiempo de este tribunal». Se volvió lentamente y miró a Elena con un desprecio apenas disimulado que la hizo encogerse en su asiento. Acusaciones hechas por una empleada del hogar recientemente despedida. Una mujer que, quizás por un exceso de celo o por simple y llano resentimiento, ha construido una elaborada teoría de la conspiración. La humillación pública fue brutal, como una bofetada en pleno rostro. La sala entera se giró para mirarla, susurrando y juzgándola. Las palabras empleadas resentidas resonaron en sus oídos, marcándola a fuego. La caída era vertiginosa. Isabel la llamó al estrado, y el abogado de Sofía comenzó el contrainterrogatorio con la ferocidad de un depredador que juega con su presa. «Señora Robles, ¿es cierto que usted fue expulsada por la fuerza de un hospital por acosar al doctor Silva?» Elena asintió, la vergüenza quemándole las mejillas. «Yo solo intentaba». «Responda sí o no, por favor», la interrumpió con frialdad. «¿Es cierto que no tiene usted ninguna formación médica o científica?» «No, pero...» «Sí o no». Cada pregunta la despojaba de su credibilidad, reduciéndola a una figura patética y delirante. «Y fue despedida por hurgar en documentos privados, ¿no es así?» «Yo buscaba pruebas», susurró, pero su voz se perdió en la inmensidad de la sala. «Nadie me va a creer nunca», pensó con una desesperación absoluta. Cuando el abogado terminó su ataque despiadado, Elena se sentía completamente destrozada, vacía por dentro. Se había convertido en la villana de la historia, una sirvienta entrometida, ignorante y vengativa. Sofía la miraba de su asiento con una falsa piedad en los ojos que era mucho más insultante que el odio abierto. Isabel se acercó al estrado con una calma que era un bálsamo para el alma herida de Elena. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta. «Elena», dijo con voz suave pero firme, una voz que exigía ser escuchada, «¿cuánto tiempo trabajó usted para don Ricardo Montenegro?» 32 años, abogada. Desde que era una muchacha, recién llegada del pueblo. El dato pareció sorprender a algunos miembros del público. Entonces diría usted que conocía bien sus gustos, sus manías, las cosas que le gustaban y las que detestaba profundamente. Mejor que nadie en este mundo. Mejor que su propia familia, a veces, con todo el respeto. La sala escuchaba en un silencio expectante. Isabel estaba construyendo algo, ladrillo a ladrillo, desde los cimientos de la verdad personal de Elena, una verdad íntima que ningún título médico podía invalidar. Poco a poco, una pequeña y temblorosa chispa de esperanza comenzó a arder de nuevo en el pecho de Elena. «Háblenos de las flores, Elena», continuó Isabel, su tono volviéndose más incisivo. «¿Había alguna flor en particular que a don Ricardo le desagradara especialmente?» «Sí», respondió Elena, su voz ganando una fuerza inesperada. «Los lirios». Odiaba los lirios. Decía que su perfume tan fuerte le daba dolor de cabeza. Me dio órdenes estrictas, muy estrictas, de que nunca permitiera que hubiera lirios dentro de la casa. Nunca. Y se cumplió esa orden. Siempre. Hasta que cayó enfermo. ¿Y qué pasó entonces? Empezaron a aparecer lirios en su habitación. Todos los días. La tensión en la sala era palpable, casi se podía tocar. El abogado de Sofía se levantó de un salto, visiblemente nervioso. «Objeción, señoría». ¿A dónde quiere llegar la abogada con esta línea de interrogatorio? La floristería de la mansión es completamente irrelevante para el estado mental de don Ricardo. El juez, sin embargo, lo miró con una curiosidad que no había mostrado antes. «Le concedo un poco más de margen, abogada Romero». «Pero por favor vaya al grano». Isabel asintió con gratitud. «Elena, ¿notó algo más sobre esas flores, además de que eran las que don Ricardo odiaba con toda su alma?» «Sí». «El agua. El agua del recipiente donde estaban las flores olía mal, de una forma extraña. No como el agua estancada normal, que conozco bien. Era un olor dulzón, químico. Un olor a podrido que no era natural.
que me dio muy mala espina desde el primer día. ¿Y usted, señora Robles, qué hizo cuando el prestigioso doctor Silva desestimó sus preocupaciones como fantasías de una mujer? Ignorante. Tomé una muestra, dijo Elena, su voz ahora clara y firme, resonando con la fuerza de la convicción. Tomé una pequeña muestra de esa agua con una jeringuilla y la guardé en un frasco, porque sabía en mi corazón que algo estaba terriblemente mal. En ese preciso momento, Isabel se giró hacia el juez, su movimiento fue deliberado y lleno de significado. Señoría, solicito permiso para llamar a mi siguiente testigo, el señor Javier Ríos, químico forense. El abogado de Sofía palideció visiblemente. Javier subió al estrado, un joven de aspecto serio y profesional. Isabel fue directa al punto. Señor Ríos, ¿analizó usted la muestra de agua que le entregó la señora Robles? Sí, abogada. Realicé una cromatografía de gases y espectrometría de masas. ¿Y qué encontró? Javier respiró hondo, mirando al juez. La muestra de agua contenía altas concentraciones de oleandrina, un glucósido cardíaco extremadamente tóxico. En términos sencillos, señoría, es un veneno muy potente y difícil de detectar con análisis estándar. Un murmullo de conmoción recorrió la sala como una ola. El rostro de Sofía Montenegro se convirtió en una máscara de piedra, sus ojos fijos en Javier como si pudiera fulminarlo con la mirada. Isabel continuó, su voz metódica y fría. ¿Y cuáles son los síntomas de un envenenamiento lento y continuado con esta sustancia, señor Ríos? Coinciden casi a la perfección con el diagnóstico del señor Montenegro, explicó Javier con una claridad devastadora. Debilidad muscular progresiva, confusión mental, arritmias cardíacas, desorientación, y finalmente, si no se detiene, fallo multiorgánico. Simula una enfermedad neurodegenerativa de forma casi perfecta, para un ojo no entrenado en toxicología específica. La bomba acababa de estallar, y sus ondas expansivas sacudían los cimientos del tribunal. La ciencia, la misma que había sido usada para condenar a don Ricardo a una muerte en vida, ahora estaba a punto de salvarlo. El doctor Silva miraba a Javier con una mezcla de horror y fascinación profesional, su mundo de certezas absolutas derrumbándose ante sus ojos en cuestión de segundos. Isabel dejó que la información se asentara por un momento. El silencio en la sala era absoluto, pesado. Luego, se acercó a Javier con su pregunta final, la que lo uniría todo, la que apuntaría directamente al culpable. Su voz era clara, resonando en cada rincón del tribunal. ¿Y podría decirnos, señor Ríos, de dónde se extrae comúnmente la oleandrina? Javier miró directamente a Sofía, que parecía haberse encogido en su asiento. Su postura antes erguida ahora era la de alguien que espera un golpe. Se encuentra en todas las partes de la adelfa, una planta ornamental muy común. Bastaría con dejar unas pocas hojas o tallos macerando en el agua para crear una solución letal e insípida. Isabel entonces se giró dramáticamente hacia Elena. Elena, ¿de dónde tomó usted la muestra de agua? El momento había llegado. Todas las miradas estaban puestas en ella. Elena levantó la cabeza y vio miedo puro en los ojos de Sofía. La tomé del agua de TMS, el *florero*** que estaba en la mesita de noche de don Ricardo. Miente, es una mentirosa, ella lo puso ahí, quiere mi dinero. El grito de Sofía fue agudo y destemplado, rompiendo la fachada de sobrina afligida de una vez por todas y para siempre. Su rostro se había contorsionado en una mueca de rabia y pánico, revelando la verdadera naturaleza depredadora que se escondía debajo de sus caros vestidos y sus modales refinados. Se levantó de un salto, señalando a Elena con un dedo tembloroso, su elegancia disuelta en un instante de pura histeria animal, incontrolable. Esa mujer está loca. Se lo ha inventado todo para arruinarme. Deberían encerrarla a ella, no incapacitar a mi tío. El juez golpeó la mesa con su mazo, su voz tronando en la sala con una furia contenida que hizo temblar hasta los cimientos del edificio. ¡Silencio! Señorita Montenegro, siéntese inmediatamente o la haré desalojar de la sala por desacato al tribunal. Pero ya era demasiado tarde para ella. La confesión no estaba en sus palabras negando la acusación, sino en su pánico, en la pérdida total y absoluta de control que todos los presentes presenciaron. La máscara de sofisticación se había caído, y lo que quedaba debajo era feo, crudo y evidentemente culpable. Todo el mundo en la sala lo vio con una claridad meridiana. Elena permaneció en silencio en el estrado,
observando el derrumbe de la mujer que había intentado destruirla a ella y al hombre al que había servido con lealtad durante toda su vida. No sentía alegría, ni siquiera satisfacción, solo un profundo y amargo alivio de que la verdad por fin hubiera salido a la luz. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Isabel Romero no había terminado. Con una calma glacial que contrastaba violentamente con el arrebato histérico de Sofía, se acercó al estrado del juez y presentó su última y demoledora prueba. Señoría, con el permiso de la Fiscalía, que ha colaborado con nosotros en las últimas horas, tenemos aquí un registro de las compras con tarjeta de crédito de la señorita Montenegro. Curiosamente, hace 3 meses, compró en línea varias macetas de adelfa, de la variedad más tóxica disponible, para ser entregadas en su terraza privada. Una compra sumamente extraña para alguien que vive en un apartamento sin jardín, y que según todos sus conocidos, nunca ha mostrado el más mínimo interés en la jardinería. El silencio que siguió fue pesado, cargado de significado. A continuación, Isabel presentó una declaración jurada de la florista, que entregaba las flores a la mansión cada día, una mujer que había sido entrevistada esa misma mañana por la policía. La declaración confirma que la señorita Montenegro era la única persona que daba la orden específica de que se incluyeran lirios en el arreglo para la habitación de su tío, y que además insistía en que los tallos se dejaran especialmente largos, para que duraran más en el agua según sus propias palabras. Cada prueba era un clavo más, sellando herméticamente el destino de Sofía. Su abogado estaba lívido, sin palabras, hojeando sus notas inútilmente como si esperara encontrar una salvación que sabía que no existía. Había sido completamente superado, su defensa cuidadosamente construida se había desintegrado por completo ante la verdad simple y observadora de una ama de llaves. El doctor Armando Silva, desde su asiento en la primera fila, parecía haber envejecido 10 años en apenas 10 minutos. La humillación profesional era evidente en su rostro pálido y sudoroso, una herida abierta para que todos la vieran y la juzgaran. 20 de los mejores médicos del país, con toda su tecnología de punta, sus resonancias magnéticas y su conocimiento enciclopédico, habían sido engañados por un método de envenenamiento tan antiguo y simple como una planta en el recipiente de las flores. Habían mirado pero no habían visto. Habían analizado pero no habían pensado. Su fe ciega en sus máquinas y sus protocolos les había impedido escuchar la única voz que les decía la verdad, simplemente porque esa voz no tenía un título universitario colgado en la pared, ni hablaba su mismo lenguaje técnico. Su arrogancia les había costado casi la vida de un hombre. Elena lo miró por un instante, y él desvió la mirada, incapaz de sostenerla, consumido por una vergüenza que probablemente lo valenas acompañaría el resto de su carrera. El juez levantó la vista de los documentos que Isabel le había entregado, su rostro una máscara de severidad. Se dirigió a los abogados de Sofía, su voz gélida. ¿Tienen algo que decir en respuesta a estas pruebas? El abogado principal tragó saliva, su confianza evaporada. Señoría, solicitamos un receso para conferenciar con nuestra clienta. El juez negó con la cabeza, su decisión era inamovible. No habrá receso. Las pruebas presentadas son de una gravedad extrema. Se giró hacia el alguacil. Este tribunal suspende inmediatamente esta audiencia de incapacidad. En su lugar, y en vista de las evidencias, ordeno la detención preventiva de la señorita Sofía Montenegro, bajo sospecha de intento de asesinato. El sonido de las esposas cerrándose en las muñecas de Sofía fue un chasquido metálico y seco que resonó en el silencio sepulcral de la sala. Significó el fin de una mentira y el comienzo de la verdadera justicia. Elena observó cómo se la Kitty Calty llevaban, ahora ya no parecía una depredadora elegante, sino una figura patética y derrotada que sollozaba sin control, su maquillaje corrido por las lágrimas. No sintió una pizca de triunfo, sino una profunda y abrumadora tristeza por todo el dolor y la destrucción causados por la codicia de una sola persona. Había hecho lo correcto, había cumplido su promesa a don Ricardo, pero el coste emocional había sido inmenso. Isabel se acercó y le puso una mano en el hombro. Un gesto de apoyo que la ancló a la realidad. Lo has conseguido, Elena. Lo has conseguido. Las lágrimas que Elena había contenido durante tanto tiempo, durante semanas de angustia y miedo, finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, no de tristeza, sino de puro y absoluto alivio. La pesadilla había terminado. Afuera del tribunal, una multitud de periodistas se había congregado, atraídos por el rumor del giro inesperado. Las cámaras comenzaron a destellar como relámpagos cuando Elena salió, la humilde ama de llaves Coy. Se había enfrentado a un imperio y había ganado.
La noticia corrió como la pólvora por toda la ciudad. En el hospital, se implementó un nuevo protocolo de inmediato. Un equipo de toxicólogos de emergencia fue asignado al caso de don Ricardo, administrándole el antídoto. El doctor Silva, humillado pero profesional hasta el final, supervisó personalmente el tratamiento. Las primeras horas fueron críticas, una lucha desesperada contra el tiempo. Elena esperó en una sala contigua, rezando en silencio. ¿Será suficiente? ¿Llegamos a tiempo?, se preguntó, la angustia volviendo a atenazarla. A la mañana siguiente, un médico joven, con ojos amables y sin rastro de la arrogancia de Silva, salió a buscarla a la sala de espera donde se había quedado dormida. Señora Robles, tengo buenas noticias. Ha respondido al tratamiento. Sus signos vitales se están estabilizando. Creemos que ha pasado lo peor. Elena sintió que sus rodillas flaqueaban y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Una ola de alivio tan intensa la recorrió que casi la dejó sin aliento, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. «Ha preguntado por usted», añadió el médico con una sonrisa cálida. «¿Quiere verlo?». Con el corazón latiendo con una mezcla de alegría y nerviosismo, Elena entró en la habitación. Don Ricardo estaba pálido y extremadamente débil, pero sus ojos estaban abiertos, y por primera vez en meses, estaban claros y lúcidos. Ya no había confusión ni vacío en su mirada, solo un profundo y abrumador agradecimiento que hablaba más que cualquier palabra. Extendió una mano temblorosa hacia ella, un gesto que le costó un esfuerzo visible. «Elena», susurró, su voz ronca y apenas audible por el desuso y la debilidad. Me salvaste la vida». Escuché todo en las noticias de la televisión. Ella tomó su mano entre las suyas, sintiendo el leve pulso de la vida que regresaba a él, y las lágrimas volvieron a brotar, esta vez de pura felicidad. «Solo cumplí mi promesa, don Ricardo. Solo cumplí mi promesa». En esa habitación de hospital, lejos del drama del tribunal y de la opulencia de la mansión, dos almas unidas por la lealtad se reencontraron, habiendo vencido a la oscuridad. El mundo exterior ya no era el mismo para Elena. Los titulares de los periódicos y los noticiarios contaban la increíble historia de la sirvienta que resolvió el crimen que 20 médicos no vieron. De la noche a la mañana, se convirtió en un símbolo inesperado de la sabiduría popular, de la importancia de escuchar a aquellos que la sociedad suele ignorar o menospreciar. Las ofertas para entrevistas en televisión y contratos para libros llovían, pero ella las rechazaba todas con una amabilidad firme y una sonrisa cansada. No buscaba fama ni fortuna. Su única y verdadera recompensa era ver la lenta pero constante recuperación del hombre al que consideraba su familia. Días después, mientras don Ricardo seguía mejorando, Isabel Romero la visitó en el hospital con más noticias. «Sofía ha confesado todo, Elena. Con la evidencia en su contra, no tenía otra opción. Se enfrenta a una larga condena, probablemente de más de 20 años». La noticia fue un punto final, el cierre definitivo del capítulo más oscuro de sus vidas. «Y don Ricardo ha hecho algunos cambios importantes en su testamento», continuó Isabel con una sonrisa cómplice. «Quiere asegurarse de que nunca más te falte nada. Te ha nombrado administradora de un fondo fiduciario que ha creado para ti, para que vivas el resto de tus días con la seguridad y la dignidad que te mereces». Elena se quedó sin palabras, abrumada por la generosidad. Pero no era el dinero lo que la conmovía, era el gesto, el reconocimiento final de su valor como persona. «No lo hice por dinero, Isabel», dijo finalmente con voz suave. «Lo sé», respondió la abogada. «Por eso te lo mereces más que nadie en el mundo». En los pasillos del hospital, mientras llevaba un vaso de agua a don Ricardo, Elena se cruzó una última vez con el doctor Armando Silva. Él se detuvo, su arrogancia habitual completamente reemplazada por una humildad que nunca antes había mostrado en público. Su postura erguida ahora estaba ligeramente encorvada, como si llevara el peso de su error sobre los hombros de forma visible. «Señora Robles, quiero pedirle disculpas», dijo, su voz baja y sincera, sin rastro de su anterior condescendencia. «Fui arrogante, ciego y la subestimé de una manera imperdonable. Usted me ha enseñado una lección que ninguna facultad de medicina podría haberme dado jamás. La importancia de escuchar. Gracias». Elena simplemente asintió, aceptando la disculpa sin rencor ni una sola palabra de reproche. No había necesidad de más. Ambos habían aprendido algo invaluable de esta terrible experiencia. «¿Qué vas a hacer ahora, Elena?»,
le preguntó don Ricardo una tarde, su voz cada vez más fuerte y clara. Estaba sentado en un sillón junto a la ventana, la luz del sol iluminando su rostro, que recuperaba el color. Ella lo pensó por un momento. Su vida había cambiado para siempre. Creo que me gustaría ayudar a otras personas, dijo finalmente, la idea tomando forma en su mente. Gente como nosotros. Gente que está sola, que está asustada, y a la que nadie escucha porque no tienen los títulos o el dinero para que les hagan caso. Don Ricardo sonrió, una sonrisa genuina y llena de orgullo. Entonces eso es lo que haremos. Juntos. El clímax en el tribunal no había sido un final, sino el comienzo de una nueva vida y un nuevo propósito. La sala del tribunal, que una vez fue un escenario de humillación y desesperación para ella, se había convertido en el lugar de su renacimiento. Elena Robles, la mujer que entró temblando y sintiéndose insignificante, una simple empleada a punto de ser aplastada por el poder y el dinero, salió con la cabeza en alto, no por arrogancia, sino por la tranquila y profunda certeza de haber hecho lo correcto contra todo pronóstico. La historia de su lucha, de su lealtad y de su aguda observación, resonaría durante mucho tiempo en la conciencia de la ciudad. La figura de Elena, de pie frente a la ventana del hospital, mirando la bulliciosa ciudad que se extendía bajo ella, era la de una mujer completamente transformada. El miedo y la inseguridad que la habían atenazado durante toda su vida, se habían disipado, reemplazados por una serena confianza en su propio juicio y en su propia fuerza interior. Ya no era solo la empleada, era Elena Robles, la mujer que salvó a un hombre cuando 20 de la habían vencido en su vida. Los mejores expertos del mundo se habían rendido. Era una heroína, aunque ella nunca usaría esa palabra para describirse a sí misma. Para ella, simplemente había hecho lo que cualquiera haría por alguien a quien ama y respeta. Pero en un mundo donde la lealtad a menudo se compra y se vende al mejor postor, su acto de devoción desinteresada era sin duda extraordinario. El futuro era un lienzo en blanco, y por primera vez en su vida, sentía que tenía el pincel en la mano, lista para pintar su propio destino con los colores del coraje y la esperanza. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y morados, Elena sintió una profunda sensación de cierre. La opulenta mansión, el estéril hospital, el solemne tribunal. Esos tres escenarios habían definido su lucha. Había navegado por cada uno de ellos enfrentándose a sus peores miedos, y había salido victoriosa. La caída de Sofía Montenegro fue tan espectacular como su ascenso había sido calculado. La noticia de su arresto y su posterior confesión sacudió los cimientos de la alta sociedad, convirtiéndose en un cuento con moraleja sobre la codicia que se contaba en susurros en cenas elegantes y clubes exclusivos. Su nombre, antes sinónimo de elegancia y herencia, se convirtió en una mancha, un sinónimo de traición. El imperio que había estado tan cerca de heredar, se desvaneció como un espejismo en el desierto, dejándola con nada más que las cuatro paredes de una celda, y el peso de su conciencia. El tribunal, que ella había intentado usar como una herramienta para su malvado plan, se convirtió irónicamente en el instrumento de su propia ruina. Una justicia poética que sin duda la atormentaría durante sus largos años en prisión. Su historia serviría como una advertencia para todos los que creen que la maldad puede esconderse detrás de la fachada más pulcra y sofisticada, recordándoles que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra un camino para salir a la luz, a menudo de la mano de la persona menos esperada. El impacto en la comunidad médica fue igualmente profundo, aunque más silencioso y académico. El caso de don Ricardo Montenegro se convirtió en un estudio obligatorio en las facultades de medicina de todo el país, un ejemplo aleccionador sobre los peligros del sesgo de confirmación y la arrogancia diagnóstica. El principio de Robles, como se le conoció informalmente en algunos círculos académicos, se convirtió en un recordatorio para los jóvenes médicos de escuchar siempre al paciente, y sobre todo, a quienes lo cuidan de cerca, sin importar su estatus social o educativo. El Dr. Silva, en un acto de redención personal y profesional, escribió un artículo influyente en una prestigiosa revista médica titulado «Lo que me enseñó un objeto con flores, humildad en la era de la tecnología». En él, detallaba sus errores con una honestidad brutal, instando a sus colegas a nunca olvidar el elemento humano en la medicina, a mirar más allá de las pantallas y los resultados de laboratorio. Su reputación, lejos de destruirse, se transformó. Pasó de ser un genio infalible a un líder sabio, cuya mayor lección no provino de un microscopio, sino del coraje de una mujer a la que una vez despreció. Su artículo terminó con una frase que se hizo famosa. A veces,
Las respuestas más complejas se encuentran en las observaciones más simples. Solo debemos tener la humildad de escuchar. El regreso de don Ricardo a la vida fue gradual pero firme. Con Elena a su lado no como empleada sino como su más cercana confidente, su amiga y su salvadora, recuperó con acento agudo su fuerza día a día. La experiencia cercana a la muerte le había dado una nueva y clara perspectiva sobre la vida. El imperio que había construido con tanto esfuerzo ya no parecía el objetivo final, sino un medio para un fin mayor. Juntos, él y Elena trabajaron para dar forma a su nueva visión. Vendió varias de sus empresas menos significativas, y utilizó los fondos para establecer la Fundación Robles Montenegro para la defensa del paciente. Su misión era clara: proporcionar recursos legales y de investigación para personas comunes que sospechaban de negligencia médica o diagnósticos erróneos, para ser la voz de los que no son escuchados. La mansión, antes un símbolo de opulencia y aislamiento, también se transformó. Don Ricardo la donó a la fundación para que se convirtiera en su sede. Los lujosos salones ahora albergaban oficinas llenas de jóvenes abogados idealistas. La habitación donde él casi había perdido la vida se convirtió en una biblioteca. Y en el centro de la biblioteca, en un lugar de honor sobre una peana de mármol, se colocó un simple recipiente de cristal, siempre vacío. No como un recordatorio del mal, sino como un símbolo de la verdad que puede encontrarse en los lugares más inesperados, un tributo silencioso a la observación aguda de una mujer que se atrevió a mirar más de cerca. La historia de Elena y don Ricardo se convirtió en una leyenda moderna en la ciudad, un testimonio del poder de la lealtad, la verdad y el coraje. Demostró que la verdadera fuerza no reside en la riqueza o los títulos, sino en la integridad del carácter y en la valentía de hacer lo correcto. El clímax en aquel tribunal no solo había expuesto a una criminal, sino que había redefinido el significado del legado para todos los que conocieron su historia. La mujer que una vez fue invisible para la sociedad se había convertido en un faro de esperanza. Elena nunca perdió su humildad. A pesar de su nueva posición como directora honoraria de la fundación, seguía siendo la misma mujer observadora y de corazón bondadoso. A menudo se la podía encontrar en la cocina de la fundación, preparando té de hierbas para los jóvenes abogados estresados, escuchando sus historias y ofreciendo palabras de aliento y sabiduría práctica. Les recordaba constantemente que cada caso, cada cliente, era una persona, o solo un expediente. Nunca olviden mirar los detalles, les decía con una sonrisa. Nunca subestimen lo que parece pequeño o insignificante. A veces, la verdad más grande se esconde en el lugar más humilde. Y ellos la escuchaban con reverencia, porque sabían que hablaba desde una experiencia que había cambiado el mundo para mejor, demostrando que la sabiduría no siempre viene de los libros. El tribunal, escenario de su prueba más dura, ya no le inspiraba miedo. A veces, pasaba por delante en sus paseos, y recordaba no la humillación, sino el momento exacto en que encontró su voz, y se negó a ser silenciada. La relación entre Elena y don Ricardo floreció en algo más profundo que la amistad. Se convirtieron en socios, en confidentes, en una familia elegida por el destino y forjada en la adversidad. Pasaban las tardes en el jardín de la antigua mansión, ahora un parque abierto al público, planeando el futuro de la fundación. Don Ricardo, liberado de la carga de su imperio, parecía más joven y feliz que nunca. Elena, a su vez, había encontrado un propósito que trascendía las paredes de una casa. Juntos, representaban una alianza improbable pero poderosa. La unión de la riqueza y la sabiduría, del poder y la humildad. Eran la prueba viviente de que cuando las personas se unen por las razones correctas, pueden mover montañas y cambiar el mundo, una vida a la vez. El clímax de su historia no había sido un final, sino el catalizador de un nuevo capítulo, uno que escribirían juntos con la tinta de la esperanza y la justicia, para todos aquellos que no tenían a nadie más a quien recurrir. La última vez que Elena pensó en Sofía fue años después, al leer una pequeña nota en el periódico sobre la denegación de su libertad condicional. No sintió nada, ni rabia ni piedad. Sofía se había convertido en un fantasma, una figura de un pasado lejano que ya no tenía poder sobre ella. Su propio presente y futuro eran demasiado brillantes como para dejar espacio a las sombras. Estaba ocupada revisando los detalles de un nuevo caso que la fundación había aceptado. El de un anciano en un asilo cuyos cuidadores ignoraban sus quejas sobre un medicamento que lo hacía sentir raro. Elena vio un patrón familiar, un pequeño detalle en el informe de enfermería que todos habían pasado por alto. «Creo que he encontrado algo»,
le dijo al joven abogado a su cargo señalando una línea en el papel. Y en su voz resonaba la misma certeza tranquila que había llenado la sala del tribunal años atrás. La voz de alguien que sabía que la verdad siempre espera a que los ojos correctos la encuentren. Finalmente, la historia de Elena se convirtió en algo más que un simple relato. Se convirtió en una fábula sobre el valor de cada individuo, enseñando que la sabiduría se encuentra en las manos que cuidan, en los ojos que observan y en los corazones que se niegan a rendirse. Y ese reconocimiento fue la victoria más grande de todas. El primer informe anual de la Fundación Robles Montenegro se publicó un año después, y sus resultados fueron impresionantes. Habían revisado más de 500 casos, logrando reabrir 75 investigaciones y corrigiendo 18 diagnósticos erróneos, salvando directamente la vida de personas desahuciadas por el sistema. 5 años después del juicio, las cifras eran aún más asombrosas. La Fundación había investigado más de 2.000 casos, con casi 300 reabiertos. El número de diagnósticos salvadores superaba ya los 200. 200 vidas que, de otro modo, se habrían perdido. El impacto más significativo, sin embargo, era intangible. Se había producido un cambio cultural medible. Las encuestas mostraban un incremento del 300% en la confianza del público para cuestionar diagnósticos médicos. Los hospitales de todo el país habían comenzado a implementar programas de defensores del paciente inspirados en su modelo. El nombre de Elena Robles era ahora sinónimo de integridad. Su legado no estaba escrito en piedra, sino en las vidas que continuaban gracias a su valentía. Una onda expansiva de esperanza que seguía creciendo cada día, demostrando que la acción de una sola persona podía cambiar la estructura de toda una sociedad. En una tarde soleada, años después, Elena, ahora con el pelo completamente blanco pero con la misma mirada aguda, revisaba un expediente en su despacho, que daba al jardín. Era el caso de una joven madre diagnosticada con una enfermedad psicosomática, pero cuya descripción de los síntomas le recordó a Elena un viejo remedio de su abuela. Hizo una pequeña anotación en el margen: ¿han comprobado los niveles de biotina? El olor a almendras que describe en el aliento es un signo clásico. Llamó a uno de los jóvenes médicos. Doctor, eche un vistazo a esto, creo que se nos está pasando algo por alto. Don Ricardo entró en ese momento, llevando, como ya era su costumbre, 2 tazas de té humeante. La miró trabajar, con la misma concentración y cuidado que ponía años atrás al pulir la platería de la mansión. Su vida había cerrado un círculo perfecto, encontrando su verdadero propósito no en el servicio a la riqueza, sino en el servicio a la verdad. La verdadera sabiduría, como ambos habían rendido de la manera más dura, a menudo se esconde donde menos la esperamos. Y a veces, todo lo que se necesita es una persona valiente, que se atreva a mirar dentro de un simple objeto de cristal para cambiar el mundo para siempre.